todo sobre trastornos de comportamiento, de personalidad, de conducta, alimentarios, mentales, de ánimo, emocionales, neurológicos, características, clasificación, tipos, explicación de los más comunes. ¿Y tú, qué padeces? No se puede ser un trastornado o subnormal. Los trastornos se padecen. Para que una persona sea considerada como que padece un trastorno, debe mostrar un nivel de sufrimiento que le dificulte afrontar las situaciones cotidianas, o que cause un sufrimiento a las personas que le rodean. Los trastornos mentales no son falta de carácter, no tienen nada que ver con ser debilucho o flojo. Los trastornos mentales son más comunes de lo que imaginamos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce 400 tipos de trastornos mentales. Trastorno es un conjunto de síntomas o comportamientos que afectan el pensamiento, las emociones y acciones de una persona, y le dificultan la propia vida y afectan a los demás. Veamos todos los más comunes. El trastorno de adaptación se presenta cuando una persona reacciona de manera desproporcionada a cambios estresantes, pueden ser de casa, de escuela o trabajo y jubilación. Los síntomas que se presentan pueden afectar el ánimo, la conducta y el bienestar físico. Se pueden presentar problemas de salud física, como la tensión muscular y los problemas cardíacos o respiratorios. La agorafobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso a lugares donde la persona siente que no puede escapar o recibir ayuda en caso de un ataque de ansiedad. Puede llevar a evitar cada vez más lugares, incluso encerrarse en casa. No es solo miedo a espacios abiertos, sino a situaciones como usar transporte público, estar en multitudes o hacer filas. La anorexia nerviosa es un trastorno alimentario caracterizado por la restricción de la ingesta de alimentos, miedo intenso a ganar peso y una percepción distorsionada del propio cuerpo. Afecta mayormente a mujeres, pero también se presenta en hombres. Los síntomas incluyen comer muy poco, cortar los alimentos en pedazos pequeños, bajo peso, preocupación extrema por la figura, cambios de humor, aislamiento, intolerancia al frío y estreñimiento. Trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad se caracteriza por nerviosismo, preocupación o temor intensos y persistentes que interfieren con la vida diaria. No es solo estrés, sino una afección con ansiedad excesiva y prolongada en el tiempo, que puede iniciar en la infancia y continuar a la edad adulta. Los síntomas afectan al comportamiento y a la funcionalidad. La ansiedad puede manifestarse físicamente con síntomas como taquicardia, sudoración, temblores, debilidad, cansancio, insomnio, gastritis y también manifestarse psíquicamente con nerviosismo, inquietud. Trastorno de ansiedad generalizada, el cual se caracteriza por una ansiedad y preocupación persistentes y excesivas sobre actividades o eventos en asuntos comunes. El trastorno de ansiedad social proviene del miedo o rechazo en situaciones sociales por sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgado o percibido de manera no deseada por los demás. Trastorno por atracón. El atracón es un trastorno alimentario compulsivo que se caracteriza por la sensación de que no se puede dejar de comer. Son episodios de consumo excesivo de comida en grandes cantidades. Las consecuencias pueden ser realmente graves, causando problemas de salud física como obesidad, diabetes, aumento de colesterol, y también alteraciones psicológicas y emocionales como inseguridad, sentimientos de culpa y vergüenza, tristeza, insomnio, depresión, aislamiento social, entre otras. El trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, causa cambios del estado de ánimo extremos. Por ejemplo, expresar una felicidad intensa o actuar tontamente durante largos periodos de tiempo, tener muy mal genio o ser muy irritable, hablar rápidamente y mucho sobre muchas cosas diferentes, tener problemas para dormir, pero sin sentirse cansados, tener delirios como preocupación acerca de cosas que no son ciertas. Durante los estados maníacos se presentan ojos brillantes y pupilas dilatadas. Bruxismo es un trastorno de movimiento que consiste en tener el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes sin un propósito funcional. Puede ocurrir tanto durante el día, bruxismo diurno o de la vigilia, como durante la noche, bruxismo nocturno o del sueño. Bulimia. La bulimia nerviosa es un trastorno alimentario grave y potencialmente mortal. Se padece de atracones de comida, seguidos de conductas compensatorias para evitar el aumento de peso y mantener una imagen. Estas conductas dañinas pueden incluir el vómito autoinducido, el uso de laxantes o diuréticos, el ayuno o el ejercicio excesivo. Cleptomanía. La cleptomanía es un trastorno mental caracterizado por el impulso incontrolable de robar objetos innecesarios y de poco valor. Roban en tiendas, lugares públicos, o en casa de conocidos para después esconder, regalar, donar o devolver los objetos robados al sentir remordimiento o culpa tras el robo. Conversión. Trastorno de conversión provoca síntomas físicos que son déficits neurológicos sin causa identificada. Afectan alguna función motora o sensitiva como eufonía,
ceguera o parálisis repentina que pueden durar días mientras que otros pueden durar años. Los síntomas aparecen como una reacción física, un estrés abrumador o una angustia emocional. Consumo de sustancias. El trastorno de consumo de sustancias, adicción, es una incapacidad para controlar el consumo de medicamentos o drogas ilícitas, como alcohol, drogas o medicamentos. El consumo de sustancias genera sensaciones placenteras que, al afectar el sistema de recompensa del cerebro, ocasiona un abuso del consumo o uso compulsivo. Además, la tolerancia incremental ocasiona la necesidad de consumir más cantidades para obtener el mismo efecto, en conjunto con problemas de ansiedad, depresión y conflictos familiares. Dermatilomanía. La dermatilomanía, también conocida como trastorno de escoriación, es un trastorno que consiste en pellizcarse la piel repetidamente, lo que provoca lesiones cutáneas. El rascarse o pellizcarse la piel puede producir una sensación de satisfacción, alivio, de la ansiedad que causa este comportamiento. Trastorno delirante. Presencia de creencias o ideas falsas y persistentes, llamadas delirios. Estas creencias no se pueden cambiar a pesar de la evidencia, y pueden ser simples hasta extravagantes o bizarras. Puedes creer que alguien está en tu contra o que la televisión apagada te envía mensajes secretos. Trastorno del espectro autista. Autismo es una afección cerebral que afecta la manera en la que una persona percibe, se comunica y socializa con otras personas. No existe una prueba médica para diagnosticar el TEA, solo se evalúan los antecedentes y desarrollo del niño. Una persona con autismo está más interesada en los objetos que en las personas. Reacciona fuerte a sensaciones como sonidos, olores, sabores o texturas. Suele molestarse por los cambios de rutina o del entorno, y sus movimientos son repetitivos, como aletear o mecerse hacia atrás y adelante. Despersonalización. El trastorno de despersonalización es un padecimiento mental caracterizado por la sensación de estar separado de uno mismo o del propio cuerpo. Las personas con este trastorno pueden sentir que ven sus pensamientos, sentimientos, cuerpo o partes de su cuerpo desde fuera. Se relaciona con traumas infantiles u otras experiencias o eventos que causan estrés emocional o trauma severo. Discalculia. Discalculia es un trastorno específico del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para comprender y manejar los números y las operaciones matemáticas. Dislexia. La OMS destaca que 10% de la población mundial padece de dislexia, lo que equivale a aproximadamente 700 millones de individuos. Es uno de los trastornos de aprendizaje más comunes. Se origina en el cerebro y se pasa de padres a hijos, afectando varias áreas como la lectura y la escritura. Dismorfia corporal. Una persona con trastorno dismórfico corporal percibe su cuerpo diferente de como es en realidad. Las imperfecciones que se toman con notoriedad se centran en cosas que otras personas difícilmente notan. Se observan partes corporales que se perciben de manera exagerada y entonces todo parece peor en la mente. Erotomanía. El delirio erotomaníaco es cuando alguien se obsesiona con la idea de que otra persona está enamorada de él o ella, aunque no sea así. La persona con este trastorno está súper convencida de que su amor es correspondido, aunque no haya ninguna prueba de ello. Esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad, manifestándose a través de alucinaciones, delirios y pensamiento desorganizado. El inicio puede ser brusco o progresivo, con síntomas como inquietud, incoherencia, conductas extrañas y la creencia de escuchar voces o ser perseguido. Explosivo o intermitente. El trastorno explosivo intermitente se trata de arrebatos repentinos y repetidos de comportamiento impulsivo, agresivo y violento, o explosiones de ira verbal. Estas reacciones son totalmente exageradas para la situación. Algunos ejemplos de síntomas de trastorno explosivo intermitente incluyen violencia al volante, violencia doméstica, lanzar o romper cosas u otros arranques de ira. Exhibicionismo. El exhibicionismo es un trastorno de la personalidad donde el trastornado, por lo general hombre, enseña sus partes íntimas a desconocidos, desprevenidos, para impresionar, sorprender e impactar y así excitarse sexualmente. También puede significar que alguien tiene deseos exagerados de que lo observen mientras mantiene actividad sexual. Fuga disociativa. La fuga disociativa es un problema mental que causa una pérdida de memoria severa, desorientación y abandono de la vida normal. Esto puede llevar a la persona a viajar sin recordar cómo llegó a lugares desconocidos y olvidar recuerdos de su pasado. Generalmente, es causada por un trauma severo. Hipersomnia y narcolepsia. La hipersomnia es un trastorno del sueño que se caracteriza por una somnolencia excesiva durante el día, incluso después de haber dormido lo suficiente por la noche. Se suele tener dificultades para mantenerse despierto durante el día, casi igual a narcolepsia.
Es un trastorno neurológico crónico que afecta la capacidad del cerebro para regular los ciclos de sueño y vigilia. Se experimenta somnolencia excesiva y quedarse dormido involuntariamente al trabajar, conducir o comer inclusive. Hipocondría. La hipocondría es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente por la propia salud. Ansiedad y miedo a la discapacidad de a morir. Se interpretan las sensaciones corporales normales, dolores de cabeza, fatiga o palpitaciones, como evidencia de una enfermedad grave, a pesar de las garantías de los médicos y los resultados negativos de las pruebas médicas que suelen realizar con regularidad. Histeria. La histeria fue históricamente considerada una enfermedad inventada femenina con síntomas como insomnio, irritabilidad, nerviosismo, dramatismo y desobediencia. Actualmente, se entiende como un trastorno donde la persona se percibe a sí misma de manera distorsionada, lo que causa angustia, ansiedad y síntomas físicos de origen somático. Identidad disociativa. La identidad disociativa es un trastorno mental en el que una persona tiene dos o más identidades que se alternan para controlar su comportamiento. Anteriormente se le conocía como trastorno de personalidad múltiple. Munchausen. El síndrome de Munchausen es un trastorno mental en el que una persona finge tener enfermedades. Existe una variante llamada síndrome de Munchausen por poderes, en la que un cuidador inventa síntomas falsos generalmente para un niño o persona que está a su cargo. Onicofagia. La onicofagia es un trastorno de comportamiento que consiste en morderse las uñas de forma compulsiva. Pasemos a los trastornos de personalidad. Personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un desprecio por los derechos de los demás. Los actos van desde violar la ley, mentir, ser impulsivo o agresivos, y hasta tener problemas con el consumo de drogas o alcohol. Personalidad dependiente. Un trastorno mental caracterizado por la necesidad excesiva de atención y dependencia de los demás. Se tiene dificultad para tomar decisiones y cuidar de sí mismo. Personalidad depresiva. Se caracteriza por un estado de ánimo melancólico y pesimista, una incapacidad para experimentar placer. Se puede tener sentimientos de desesperanza, inutilidad, culpabilidad y odio a sí mismo. Personalidad evitativa. El trastorno de personalidad por evitación se caracteriza por no querer socializar por miedo a ser rechazado o criticado. Se tiene dificultad para establecer relaciones interpersonales. Personalidad histriónica. Es un trastorno mental que se caracteriza por una búsqueda constante de atención y una emotividad excesiva. Se suele actuar de forma dramática y exagerada para llamar la atención de los demás. Pica pica. La pica es un trastorno alimentario que se caracteriza por comer con regularidad cosas que no son alimentos. Los más comunes son geofagia o comer tierra, pagofagia o comer hielo y amilofagia o comer harina. Psicótico breve. El trastorno psicótico breve dura menos de un mes e incluye alucinaciones, delirios y trastornos del pensamiento. Las alucinaciones ocurren cuando una persona ve, oye, huele, saborea o siente cosas que no son reales. Trastorno de la conducta. Se presentan niños y adolescentes, que consiste en agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, fraudulencia, robo y violaciones graves a las normas. Los principales tipos de trastornos de conducta han sido el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, el trastorno negativista desafiante, TND, y el trastorno de conducta, TC, trastorno límite de personalidad, que afecta gravemente la capacidad de una persona para controlar sus emociones. Esta pérdida de control emocional puede manifestar la ira inapropiadamente, impulsividad, miedo intenso a ser abandonado, aburrición, vacío, impulso de consumo de sustancias, afectación de cómo se siente sobre sí mismo, autolesionarse, y repercutir negativamente en sus relaciones con los demás. Tricotilomanía. Trastorno mental que se caracteriza por arrancarse el pelo de manera compulsiva. Las personas con tricotilomanía no pueden controlar este comportamiento, incluso cuando han perdido su cabello o se vuelve más delgado. Pues ahí lo tienes. Punto. Todo sobre trastornos de comportamiento, de personalidad, de conducta, alimentarios, mentales, de ánimo, emocionales, neurológicos, sus características, clasificación, tipos, explicación de los más comunes. Mucha curiosidad y estudio sobre ella, que padecer un trauma y no resolverlo puede dificultar la experiencia de la gama de emociones que hay en la vida. Y tú que padeces, no olvides darle un like y suscribirte.